Muy buenas y bienvenidos, hijos del rock and roll. ¿Me habéis echado de menos? ¿Os habéis portado bien? Yo la verdad es que un poco, por eso estamos retomando aquí los vídeos. Hoy os traigo al canal esta marca que lleva poco tiempo en el mercado y que quiero daros un poco más a conocer. Si queréis verlo, ya sabéis, quedaros conmigo en el ojo del huracán. Bueno, vamos a comenzar mostrando un poco cómo está el temita. Este material, tenemos por aquí una cuna Offset 1, la podéis ver aquí, no me he podido esperar. También me ha servido como aprendizaje para montarlo ahora en el vídeo. Es una cuna para motor, sí, de Winder, de caja larga. Hay cunas tanto para flat como caja larga normal. El motor se mete por debajo y de esta forma queda paralelo al eje. Bueno, luego lo vamos a ver más en detalle. Tenemos por aquí un chasis que ahora lo vamos a pesar. Ya podéis adivinar que esto pues no pesa absolutamente prácticamente nada. Unas llantas que me han encantado por la robustez y el peso que tienen, aunque ya viendo la A, lo primero que pregunté al hablar con la marca es si la iban a comercializar, no por tema estético, no porque no me guste, por tema de peso, si la A. Y me dijeron que sí, de hecho ya está en el mercado. Unos puentes de suspensión con una robustez buenísima, ¿vale? El inferior y el superior. Y una guía que junto a las llantas ha sido lo que más me ha gustado, porque es una guía que es perfecta para llegar, montar y a correr. No necesita prácticamente ningún arreglo. Tiene apertura en V de las trencillas estilo Black Arrow. Podemos decir que es un estilo Black Arrow Avant Slot, y Avant Slot porque esto de aquí es finísimo, y para los morros, como en este caso que vamos a montar este Porsche 919 de SRC, vais a ver que va a quedar prácticamente casi encima y no va a estorbar en el giro. Bueno, vamos a ponernos a ello. Bueno, vamos a pesar un poco todo el material. Aquí podéis ver el peso del chasis, 3,39 gramos. El peso de los puentes de suspensión, que es apenas 0,22. 0,6 el par de llantas, así que 0,31 una llanta. Y bueno, ya la guía, aunque es un show también, pesa nada más que medio gramo, increíble. Luego vamos a sacar la cuna, también veis qué es lo que lleva incorporado. Tenemos la cuna que pesa 2,5 gramos. Y luego tenemos por aquí un par de tornillos de sujeción. Importante la cabeza de este tornillo, que es ancha para las cunas 3D. Y luego tenemos un par de separadores. No usamos casquillos, usamos separadores, porque los casquillos son tan anchos que no nos caben en la bancada. Así que bueno, vamos a verlo, cómo montamos todo. Vamos a empezar. Bueno, vamos a mostraros un poquito más en detalle el chasis. Como podéis ver, esto torsiona increíble. La cuna también es parte de esa robustez que le va a aportar, importante a la hora de preparar el coche. Tenemos un sistema en el que las dos partes de la sujeción del alojamiento de la guía está dividido por la mitad, de tal forma que si hacemos palanca y con tal de absorber a la entrada de curva, podéis ver cómo podemos abrir. A ver, yo creo que ahí sí, podéis ver cómo se abre, y es con esa idea de tratar de absorber a la entrada de la curva el impacto y que se maneje lo mejor posible. En cuanto a las medidas de la guía, vamos a ver que lo pongamos a 0, el calibre.
tenemos una pala de profundidad de 7 milímetros, una anchura de la pala de tan solo 1,10, cosa que para mí es tal cual, me gusta dejarlas para correr. De largo, aunque yo casi prefiero que sean más cortas que detrás, son 22 milímetros. Y esta medida que me ha encantado, lo que es la altura del alojamiento de los cables, es de tan solo 3,9. Bueno, yo creo que, bueno, las llantas son 15,3, imagino que serán por 8 o por 8,8. Por 8,8. Bueno, pues vamos al montaje. Bueno, para comenzar el montaje vamos a empezar ajustando el eje delantero. Vamos a montarlo, ajustarlo y luego lo retiraremos para seguir con el montaje. Las peanas Torreslot están en mi perfil de Wallapop a 3 euros la unidad hasta acabar existencias. Lo digo por si queréis aprovechar. Bueno, para montar el Zero Grip vamos a ayudarnos de un destornillador. Vamos a poner los dos puntos del Zero Grip hacia afuera. Es un Zero Grip Scale Auto, medida 16 por 8,8. Y de esta forma, vuelvo a mostrarlo a cámara, que me lo he echado para mí. Ahí está. Metemos, sacamos, lo estiramos y así queda montada la llanta. Vamos a enrasar la punta del eje en el final de la llanta. Ahí me vale. Montamos la otra. Vamos a ver si hace falta separadores o si por el contrario todo marcha y es una medida buena. Bueno, realmente vamos a hacerlo bien. Vamos a enrasar. Vamos a ver si es el largo que necesitamos. Vale, nos sobra eje, así que habrá que meterlo un poco de más. Vamos a montarlo primero en el chasis y ahora vamos a ver cuánto necesitamos. Ahí está. Bueno, creo que va a ser justo por lo que veo que entra. Quizá mejor un separador, una arandela fina, para evitar la rugosidad del TRT. Bueno, vemos que da la medida exacta de la carrocería. Así que, pues eso, una arandelita fina del Lotin Plus y esto se queda perfectamente para girar. Como no tenía Deslotin Plus, vamos a usar Deslotit. Para el caso es lo mismo. Vamos a sacarla de aquí. Una y dos. Ahí está. Una. Otra. Y la otra llanta. Vamos a cerrar el eje hasta que gire libremente. Bueno, veo que el eje de carbono pasa tan justito que no gira libremente, así que por lo tanto vamos a pegarle un pequeño repaso. Veo que es muy poco. Con esta lima de media caña vamos a darle un poquito ahí a la pared. La verdad es que yo prefiero que pase así bastante justito, porque así evitamos mucha vibración. Ahí está, que suavicemos un poquito la pared. Listo. Ahora mejor. Perfecto.
Ahora mucho mejor. Ahí bien justito, lo tenemos. Vale, vamos a empezar con el ajuste del eje. Vamos a coger el calibre para saber qué tornillería necesitamos. Ponemos a 0 y metemos el calibre al eje y apoyamos el calibre encima de la torreta delantera. Vale, nos da 2,8, así que vamos a meterle un espárrago de 3 arriba y abajo. Vamos a ver la altura que nos da. Vale, hemos dicho que 3 arriba, vamos a sacar aquí 2. Y la altura que nos da del eje a la peana, vamos a medirla y le sacaremos 1 milímetro, porque eso es más o menos en lo que vamos a trabajar. Nos da 6,8, pues con un espárrago de 6 será lo suyo. Aquí está, para la parte baja. Aquí tenemos un machón de 1,8 que vamos a pasar para evitar que el tornillo haga demasiada fricción con el plástico y de esta forma pase un poco más suave. Lo pasamos bien. Listo. Así con los 4 agujeros de la torreta delantera. Ahora sí, vamos a introducir. Y lo vamos a dejar la cabeza enrasada aquí debajo. Metemos los de arriba. Y lo vamos a dejar también enrasado. Qué calor que hace todavía en Alicante. Hace mucha calor por donde estéis vosotros. Bueno, vamos a introducir todo el montaje. Ahí gira perfecto. Vale. Ahora vamos a apoyarnos en la placa y vamos a hacer presión en la torreta hacia abajo, mientras vamos apretando hasta que bloquee. Este ya bloqueado, pues al final el 3 de largo era perfecto, ¿vale? Vamos apretando poco, afloja un poquito, ¿vale? Cuando vemos que frena, haciendo fuerza siempre con el destinador hacia abajo, vemos que la rueda frena, le quitamos media vuelta, hacemos el otro. Este también está frenando ya porque le sobra un pelín. Ahí frena, pues cogemos un punto en el destinador en el que fijarnos y soltamos. Y ahora los traseros, los de abajo, disculpar, más fácil todavía. Vamos a ir apretando hasta que la rueda en el giro frene. Ahí está, pues soltamos media vuelta. Está igual. Ahí ha frenado, soltamos esa media vuelta y vemos que ahora gira totalmente libre y que tenemos la parte baja del eje delantero totalmente enrasada con la parte baja del chasis. Vale, yo siempre salgo a pista con una vuelta, así que primero siempre aflojamos desde abajo, una vuelta, media, una, aquí igual, media, una, y ahora apretamos esa vuelta arriba y entonces podremos decir que el eje delantero lo llevamos una vuelta por debajo de el bajo del chasis. Media, una. Media, una. Y si lo hemos hecho bien, esto seguirá girando perfectamente libre. Bien, para no estorbarnos, ahora vamos a desmontar y lo vamos a dejar apartado, teniéndolo ya graduado. Bueno, algo muy importante y en lo que me ha hecho mucho énfasis la marca es que a la hora de introducir los separadores
como aquí no tenemos conicidad en la entrada, se puede cometer el error de que al entrar, forzar el separador hacia adentro, arrastre plástico y entonces el separador no alcance nunca la altura dentro del alojamiento que queremos. Entonces, o con un avellanador o con una broca bastante superior al alojamiento, lo que hay que hacer es avellanar un poquito levemente aquí fuera para ayudarnos a introducir el temita. Vale, ahí está, sería así y eso sería virgen. Volvemos a repetir aquí la operación, apenas nada, ahí está, introducimos el primero, ahí está, nos queda enrasado, introducimos el segundo. Bueno, si sois nuevos en el canal, esto es una corona transversal, esto son un montón de cojinetes Celotit que no sirven para nada y un stopper de serie que tampoco lo utilizo y un eje, ¿vale? Y así me puedo ayudar a introducir los cojinetes, o en este caso, los separadores que van a hacer de cojinete. Bien, para garantizar los que quedan trabajando paralelo, vamos a introducir un eje. Vemos que pasa un poco forzado, así que lo que vamos a hacer es hacer movimientos con el eje hasta llevarlos a trabajar paralelos. Si vemos que no suaviza, pues podemos usar la técnica de David Torregrosa. Sacamos, vemos hacia dónde está viciado el eje, veo que yo lo tengo hacia adelante de esta punta, así que vamos a intentar retorcerlo dándole fuerza al revés. Ahí está, ha retrocedido y ahora ya pasa casi. Vamos a mejorar el otro, lo mismo, también mira hacia adelante, vamos a darle un pelín hacia atrás y ahora ya esto va de maravilla. No cae solo, de milagro, pero bueno, la suavidad que ha ganado ya va bastante bien. Igualmente, estos separadores, también me ha hecho hincapié la marca, debe de rodarse un tiempo para tratar de eliminar las rebabas que vienen en estos separadores, ¿vale? Y cuando montamos, lubricamos, lo dejamos rodar una noche, a la mañana siguiente volvemos a desmontar todo, limpiamos con desengrasante, con alcohol o lo que sea y un poquito de cepillito de esos finos que ya habéis visto en el canal de higiene dental, sacamos todo lo que haya podido quedar dentro y al volver a montar vais a ver que esto gana otra suavidad. Bueno, yo lo dejo así, ya me va bien y creo que efectivamente lo que falta por quitar es eso que estoy diciendo. A la hora de trabajar la cuna solamente pide hacer una cosa: un macho de 2 para el tornillo que ahora voy a indicar, es lo ideal. Vamos a pasarlo recto, perpendicular al agujero y vamos a pasarlo hasta que asome por aquí un poco el machón. Ahí podemos repasar y sacamos. Dejamos esos últimos hilos de rosca para que nos actúe con más fricción sobre el tornillo y nos haga de freno y el tornillo nunca se suelte por sí solo. Volvemos a repetir aquí. Cuando vemos que asoma ahí la punta, el machón, volvemos a retirar. Si al introducir el tornillo vemos que frena demasiado, pues la operación será volver a pasar el machón y darle un par de hilos de rosca más. Bien. Los tornillos que aconseja la marca son estos cónicos cortos, creo que hacen 7 de largo, de Celotit, o en su defecto los que vamos a utilizar, los del Lotin Plus, que es una copia pero en aluminio. Estos tienen un paso de rosca, los Celotit de 2,2 métrica y los Lotin Plus de 2,1, ¿vale? Muy importante a la hora de utilizar estos tornillos de aluminio, utilizar el plano más grande que tengamos para poder ejercer fuerza en la mayor parte de la sección de la cabeza y así evitar que se rompa, ¿vale? Cuando metáis el tornillo vais a ver que está especialmente diseñado la cabeza, el alojamiento del chasis para la cabeza de este tornillo.